Mancha negra o pinta preta en Brasil, en portugués, perdón. Lo que hacemos en Sudáfrica y lo que es importante, los pasos importantes para control, son los siguientes. Primero veamos el ciclo de vida, ¿no? Todos los conocemos. Pero hay una parte a la que no le prestamos tanta atención, que son los retoños en la temporada, los brotes nuevos en la temporada con infección. Estos se establecen y pueden ser otra fuente de inóculo. Esto es común en limones en Sudáfrica. De huertas frutales descuidadas. En algunos países hay muchos cultivos. Las picnidiosporas pueden contagiar retoños nuevos. Quiero preguntarles, ¿cuánto cosechan en Uruguay la fruta? ¿Septiembre? ¿Julio? ¿Junio? ¿Cuándo la cosechan? Septiembre. Entonces comienza la floración al mismo tiempo, un poquito después, octubre. En octubre, un mes después. Interesante. Esto es interesante. Cuando yo voy a hablar con los chacareros, les digo, ¿ustedes qué piensan que es el pico de la mancha negra? Dicen ese. Probablemente ese. Empiezan a señalar estas fotos. Pero no están seguros. Lo que significa, estos son de distintos, esto es un limón, esto es un pomelo, distintos frutos, ¿verdad? En su mayoría limón y pomelo. Y esto es naranja, valencias. Las distintas etapas de la mancha negra que tenemos en Sudáfrica. Por supuesto, lo más común es el punto negro. Pero en algunos años, en un año en particular, tuvimos lluvia temprana, al principio de la temporada. Y en este limón te muestra dónde empezó, cuándo empezó la infección. Si uno la inspecciona, lo va a ver, de hecho. Miren esta marca acá. ¿Ven eso? Ese de pequeño hundimiento. Si lo ven de arriba, pueden ver la marca. Al principio de la temporada, muy temprano en la temporada. Esto fue antes de la fumigación, de hecho. Si uno tiene infecciones precoces, lo que hacemos en Sudáfrica es cambiar a fungicidas sistémicos inmediatamente. No seguimos con los de contacto, porque si no vamos a tener un problema enorme. Los de contacto no van a matar esto. Tenemos 45 camiones en nuestras áreas productivas y les brindamos esta información a los productores. Es un servicio, después les voy a hablar de esto. Pero tenemos un programa de fumigación que podemos modificar de acuerdo con las trampas de esporas que ponemos. El control químico en Sudáfrica solo protegemos nuestra fruta de 4 a 5 meses después de la fructificación a cuajado. En distintos lugares puede ser distinto. Usamos Mancozeb cada 4 semanas y fungicidas sistémicos, benzimidazoles y estrobilurinas todavía podemos usar cada 6 semanas. Y estos dos son muy importantes para controlar las infecciones tempranas. Como mencioné, los modelos predictivos que usamos son estos. Utilizamos datos climáticos, temperatura, lluvias, para predecir liberación de ascosporas.
Y con nuestro programa de fumigación tenemos un 95% de control de la mancha negra, no lo pueden creer seguro. Esto se preguntarán cómo es posible. Bueno, es posible si uno hace lo correcto. Podemos decirlo una y otra vez, la poda es integral para controlar esta enfermedad. Hay que desechar el material viejo, las hojas, porque la mancha negra puede persistir por 2 años en el árbol antes de que caigan las hojas al piso y se liberen las ascosporas. Tratamos durante años encontrar fungicida post cosecha para controlarlo, pero lo más importante que hallamos, y nosotros nos diferenciamos en este aspecto de Sudamérica, hay que retirar la fruta fuera de temporada. No tiene que haber al mismo tiempo fruta de la temporada pasada con la de la temporada nueva, no tienen que convivir, hay que cosecharla antes del cuajado. Dijimos que podar es muy importante. Esto no es una imagen muy clara. A ver, después de la poda utilizamos este dispositivo y estos residuos son lo que vemos luego, el resultado. Es muy exitoso. Incluso las ramas gruesas, como pueden ver, las podemos pulverizar, se trabaja bien. Pero recuerden estas hojas, hay que cortarlas y se descomponen entonces más rápido que normalmente en la naturaleza. Como pueden ver, funciona muy bien. Vamos a hacer nuevos ensayos esta temporada. Esto es típico, un huerto típico nuestro. Piensan en todo el residuo de poda que hay allí. Hay que dejar el material orgánico en la huerta. Eso es común en Sudáfrica. Es muy caro retirarlo. Ese es el problema. Por esa razón no se lo retira. Este dispositivo que vemos aquí, con un autoelevador, lo sacan de la huerta. Esto es después a donde lo desechan, fuera de la huerta. Después hacen compost con eso, lo trituran. El truco es después de la poda, hay que deshacerse de ese residuo lo más pronto posible porque las hojas muertas pueden permanecer, de lo contrario, en la plantación. Estos son equipos de fumigación. Hemos avanzado mucho, ¿no les parece? Esto es en los 50, los 40. Como pueden ver, se utilizaban pistolas manuales de fumigación. Miren las distancias también. Los químicos que había ahí adentro, es increíble. Cero protección. Pero a través de mis viajes he observado distintos métodos de fumigación, dispositivos. No voy a mencionar países, pero no vi cosas muy buenas en muchos lugares. Esto es interesante. Nosotros no lo usamos en nuestras huertas porque hay mucha densidad de árboles y esto causa muchos daños si se utiliza ahí al pasar. Y este monstruo que vemos acá es un dragón, yo le llamo allí, así, gracias a Johnny de Redfield. Utilizan esta forma muy práctica de fumigación, pero lamento decirles que tampoco era muy buena. Era práctico pero no bueno. La protección, disculpen, pero era cero, no había residuos químicos de ningún índole. En esos árboles no había protección alguna sobre la fruta.
Entonces, ¿qué hacer? Si usamos fungicidas de contacto, hay que tener protección en toda la fruta. Los sistémicos pueden solucionar, mejorar el problema, pero veamos ahora en Sudáfrica lo que usamos. Este tipo de fumigadoras. Lo importante son las plumas oscilantes. De acuerdo con el tamaño de las plantaciones, a un lado y a otro. Se ahorra mucho dinero de esta forma. Pero ¿cuánto fumigamos nosotros en realidad? Esto es una gacetilla interna que tenemos en Sudáfrica con lineamientos para los productores. Lo que hicimos acá es mencionar para distintos países, distintas posibilidades de distintos países a los que uno quiere exportar, ¿verdad? Porque tienen distintas limitaciones. Entonces uno puede elegir distintos programas de fumigación de acuerdo con el país al que exportaremos. Al principio de septiembre empezamos más o menos octubre, 4 semanas, con Mancozeb. Después benzimidazoles o estrobilurinas, Mancozeb, etc. Es lo que pueden elegir. Distintas opciones, como vemos. Y después, con este problema con la Unión Europea, muchos productores pensaron, bueno, vamos a cambiar de mercado. Todos querían exportar a Canadá. Pero el problema con Canadá es que no se puede usar Mancozeb, sino solo cobre. Y mi colega sudafricano va a hablar más al respecto al problema que tuvimos con los cobres. Entonces, durante las sequías sucedió algo terrible en Sudáfrica y vimos que había quemaduras en las naranjas, en la fruta. El nombre de la diapositiva lo saqué porque lo que quiero mostrar acá es cómo luce la lesión. Algo no funcionó. Esta parte estaba muy dura y en conjunto con la otra parte que muestra aquí que era muy blanda. Todo el mundo dijo, esto es daño por cobre, esto es cobre. No nos escucharon cuando les dijimos que no era el problema. Pero en realidad no fumigamos con cobre. Y ellos, sin importar esto, dijeron, no, es cobre, nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué tuvimos esta lesión? La temporada y las cosas que suceden en Sudáfrica, por ejemplo, el diésel no es económico, la mano de obra, las lluvias, el tamaño de las chacras, lo que sucede es que mezclan muchos fungicidas en un mismo tanque, muchos productos en un mismo tanque. Nosotros le decimos no más de 3 químicos para mezclar en tanque. Acá pueden ver lo que vimos nosotros, los que notarán los productores, estas manchas. No recuerdo los números exactos, pero lo que podemos ver es estas lesiones que ellos consideraron que era de cobre y nosotros lo negamos, es otra cosa. Si uno aplica 8 veces cobre, esto es un área abierta sobre novas, mandarinas novas, esto en realidad es daño por cobre. Es puntos, son en realidad puntos de daño por cobre. Esto
es una foto obtenida por uno de mis colegas y esto es daño por cobre. No es una mancha en capas, en distintas capas. En Sudáfrica tenemos este organismo que los productores y las industrias que venden químicos deben tomar ese examen de esa organización. Estos no hay que premezclar. Perdón, esto es lo que yo quiero que ustedes completan. ¿Qué tienen que decir? No, bla, 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 la mezcla cuando agreguen fungicidas a base de cobre o nutrientes foliares. Nadie sabe cómo completar esta oración de los productores. Observamos en un mismo tanque 9 químicos distintos. Polvos humectables, soluciones concentradas, nutrientes foliares, todo en un tanque. Nosotros le decimos, por favor, no más de 2 en un mismo tanque. Incluso si se agrega un concentrado en suspensión, no lo hagan, porque tienen adyuvantes y esa combinación, esa formulación hace que se produzcan estas manchas y se acumulen en la fruta en forma de distintas capas. Entonces estos no son daños por puntos debido al cobre, sino debido a la mezcla de químicos en los tanques. En Uruguay las aplicaciones de diciembre son las más importantes porque es la época más calurosa del año y mezclaban una cantidad de químicos terrible en un mismo tanque. Yo creo que debido a eso se produjeron las lesiones. El cobre se sabe que mancha la fruta, ¿verdad? Pero otro tipo de daño. Y si uno agrega cobre, obviamente que se va a agravar la lesión. Quiero dejarlos con esto. Hay que pensar en el orden de mezclado en el tanque de los químicos. Recuerden, esto es una mnemotecnia whales, que quiere decir ballena. Busquen en todo caso una mnemotecnia que se aplique al español. W son los polvos humectables, es lo primero que hay que incorporar. Luego hay que agitarlo al tanque, esto es importante. ¿Ustedes tienen agitadores, dispositivos agitadores en sus máquinas fumigadoras? Esto es una pregunta. ¿Agitan? Bien. Después ingresan los productos líquidos. Después los concentrados emulsificables y luego los surfactantes o tensioactivos. Así es fácil de recordar. Esto es información de Tom Kucharek de los Estados Unidos. Él escribió un artículo interesante respecto a por qué utilizamos mezclas en tanque para reducir la cantidad de fumigaciones. Si uno tiene poca mezcla, se reduce el costo y la compactación del suelo y hay menos daño. Si se utilizan adyuvantes de distinto tipo, como esparcidores, amortiguadores, adherentes, retardantes de deriva, penetrantes, organosiliconas, es para mejorar el desempeño de los fungicidas, pero hay que usar lo menos posible porque obviamente dañan las plantas. Esto es lo que él dijo. Puede variar de país en país, pero es su opinión. En algunos lugares hay que agregar adherentes. Según el año y las lluvias, puede variar. Así que, muchas gracias. Después vamos a hablar un poco más a lo largo del día y vamos a poder responder preguntas, pero por el momento es todo. Muchas gracias.